Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días. Qué placer estar siempre con ustedes los domingos a las 11 de la mañana, después de Mis Preguntas con Roberto Pombo, para hablar hoy sobre un tema muy interesante que hemos tocado quizás en otras oportunidades, pero no desde esta visión, desde esta óptica que hoy queremos ponerle a este tema. Vamos a hablar del embarazo consciente. Vamos a quitar de pronto tantos prejuicios, tantos miedos, tantas cosas que rodean la concepción misma del embarazo, que es lo más natural del mundo, porque todos los vivíparos y todos los mamíferos tenemos ese proceso, entonces hay que tratarlo de la manera más natural y más abierta. Ese es nuestro tema de hoy, de modo que les doy la cordial bienvenida. Contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro y por fuera. De repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán. Se rompe a la vez que veo escapar del mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera. Solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti. Te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vida? Una luz al final, ¿dónde voy a parar? Hay ruido allí fuera, por momentos se te ensanchan las caderas. Respiras y yo respiro por ti. Me empujas, no sé si deseo salir. Isidro, buenos días también para usted. Un gusto estar nuevamente con los oyentes de Caracol para plantearles cosas muy interesantes, entre otras cosas, porque encontramos que existe y que está muy sólido el Movimiento Nacional para la Salud Sexual y Reproductiva. De modo que cuéntenos usted de qué se trata y quién es la invitada que nos va a hablar al respecto. Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Le cuento que se trata de Juana González, quien será nuestra primera invitada. Ella es doula y es arteterapeuta y es también miembro cofundadora de este movimiento del que usted hablaba, el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva. Juana, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Juana, ¿por qué no nos cuenta cómo nace este movimiento, qué buscan, qué hacen? Este movimiento nace hace aproximadamente unos 4 años, 5 años. Le apostamos a un camino colectivo. Somos personas de diferentes profesiones, de diferentes intereses que están relacionados con el acompañamiento de la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Y nos unimos para promocionar los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque diferencial, desde un enfoque territorial, desde un enfoque de género, étnico, ¿sí? Que apoye que todas las personas podamos vivir con autonomía nuestros cuerpos. Recientemente el movimiento realizó la primera encuesta nacional de parto y nacimiento en Colombia. ¿Cómo surge esta encuesta? ¿Por qué la necesidad de hacer una? Pues en realidad nosotros nos planteamos como objetivo conocer las prácticas de atención al parto y al nacimiento desde la voz de las mujeres. Recibíamos constantemente testimonios de mujeres que han tenido unas experiencias de parto no muy agradables, violentas, ¿sí? Y que estaban siendo como ignoradas por el sistema, ¿sí? Dentro de las estadísticas oficiales contamos siempre como el nivel de mortalidad materna, es como el efecto que se ve en las estadísticas.
cuántas mamás están vivas o cuántos bebés están vivos después del nacimiento. Sin embargo, no se tiene en cuenta la experiencia de estas mujeres en el trabajo de parto, en el parto y en el posparto. Entonces nos planteamos crear una encuesta nacional que escuchara la voz de las mujeres, que escuchara lo que realmente ocurre en este momento tan importante de la vida de las mujeres, sí, y que pudiera darnos unas herramientas para poder hacer ya un activismo basado en evidencia, ¿no? Poder usar esto como un instrumento que nos pudiera ayudar a transformar las políticas públicas, sí, poder hablar con argumentos muy claros frente a los distintos gremios de enfermería, de obstetricia, frente al sistema médico, frente a los personas como las instituciones, bueno, todos los estámenes que están alrededor de construir la experiencia de parto. Entonces, pues bueno, esa fue nuestra motivación, pensar que podíamos cambiar la experiencia de las mujeres en el momento del parto. Juana, antes de avanzar un poco en el trabajo que están realizando, saqué una duda, ¿se dice dula o doula? Porque yo tengo esa inquietud. Se dice dula, en español se dice dula. ¿Y qué es? ¿Qué es una dula? Una dula es una persona, generalmente una mujer, que está entrenada para acompañar el proceso de la transformación de la maternidad. Entonces hay dulas especializadas en acompañamiento pregestacional, en acompañamiento de trabajo de parto o en acompañamiento de posparto, incluso hay dulas de duelo perinatal. Son mujeres que tienen herramientas para acompañar y sostener estos procesos. Muy bien, entendido. Ahora sí, vamos nuevamente con el trabajo. ¿Qué extensión va a tener el estudio o está teniendo el estudio? ¿En qué situación nos encontramos en este momento? ¿Se terminó la recolección de datos? ¿Están analizando? ¿Ya hay algunos resultados? En este momento cerramos hace un par de meses ya toda la recolección de datos. Estamos en el ejercicio de la escritura del informe final de resultados. Es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con Profamilia, con la Universidad ICESI y con la Universidad Antonio Nariño, y estamos haciendo como todo este gran análisis de datos para publicar el próximo año, pero sí tenemos ya algunos resultados que son muy contundentes. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo que la experiencia de violencia no está relacionada con el nivel educativo de las mujeres. Independientemente cuál sea no es que las mujeres que tienen mejor educación van a tener una mejor experiencia, ¿sí? Sino que esto es transversal a todos los niveles educativos de las mujeres. Es decir, que no es algo que dependa directamente de la persona que está viviendo la experiencia de parir, sino que depende de todo el sistema, depende del abordaje que se esté haciendo del hecho mismo de traer una persona al mundo. Exactamente, depende. La violencia ginecobstétrica es una violencia de género, pero también es una violencia institucional, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el efecto que tienen las prácticas, los discursos, las políticas públicas, ¿sí?, sobre los cuerpos de las mujeres. Quizás, Juana, voy a ir un poco más allá, y ¿aspiran ustedes a que más adelante se pueda extender ese estudio a saber por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué hay ginecobstetras que tienen esa actitud? ¿Por qué hay personal de la salud que tienen esa actitud frente al embarazo? ¿Qué es lo que los mueve o lo que no los mueve? ¿Qué es lo que los motiva o lo que no los motiva? Sí, claro, nuestro objetivo es que esto sea como una recopilación de datos que nos dé herramientas para realmente poder afectar y construir unas políticas que defiendan los derechos de las mujeres y de los recién nacidos, ¿sí? Esto implica transformar desde la raíz, ¿sí? No es un tema tanto como de señalar a estos obstetras o estos enfermeros o estos personajes dentro del sistema, sino cómo todo el sistema está construido con unas prioridades que no son las prioridades de un trato digno, de un trato respetuoso, de un trato en salud hacia las mujeres. Entonces, pues lo que nos mueve es que las experiencias de estas mujeres sean unas experiencias saludables, que las mujeres quieran recordar el momento del parto como el mejor momento de su vida,
¿sí? Y no como una experiencia traumática que quisieran olvidar. Juana, ¿para cuándo tendremos resultados mucho más concretos, más contundentes? Se lo estoy preguntando porque quiero comprometerla de una vez al aire a que en familia tengamos esa información muy de primera mano de parte de ustedes, porque a nosotros nos permite abrir muchos horizontes de trabajo en este programa que usted sabe que tiene como propósito justamente sensibilizar no solamente a las familias, sino a todos nuestros oyentes, estén en la condición en que estén en la situación o en la profesión en que estén, a entender que todos estos temas son importantes en materia de la perspectiva del respeto por los derechos de las personas. Entonces, díganos una fecha y nosotros estaremos muy atentos. Ay, muchísimas gracias, Judith. Me encanta porque estoy segura que va a ser una información que va a ser muy importante y estoy de acuerdo con que es fundamental escuchar la voz de las mujeres. Queremos saber cómo ocurre esta experiencia de parir y poderla transformar. La encuesta, esperamos que todo el análisis y la publicación de resultados esté aproximadamente en marzo del otro año. Bueno, entonces en marzo les prometemos hablar nuevamente sobre este asunto. Juana, muchas gracias, felicitaciones por este trabajo, felicitaciones a través de usted al Movimiento Nacional para la Salud Sexual y Reproductiva, y aquí quedamos muy pendientes. Muchísimas gracias, muy amables. Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las 11 de la mañana, 17 minutos. Lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. Con los planes de atención complementaria de Nueva EPS tendrás consultas de acceso directo a acupuntura, cirugía general, dermatología, ginecología y obstetricia, homeopatía, medicina familiar, medicina general, medicina interna, nutrición y dietética, odontología, oftalmología, optometría, ortopedia, otorrinolaringología, pediatría, psicología, terapia neural, urología. Conoce todos los beneficios ingresando a experienciapac.co y elige el plan a tu medida. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Los deportes en Caracol Radio. Repaso por el fútbol internacional, fecha 10, Liga Premier de Inglaterra. El Liverpool sin Luis Díaz, quien salió de la concentración por el tema de su familia, el secuestro de su padre, goleó 3-0 al Nottingham. Goles de Diogo Jota, Darwin Núñez y Mohamed Salah. Jota en la celebración mostró una camiseta de Díaz apoyando al jugador colombiano del equipo inglés. Aston Villa goleó 3-1 al Luton, no estuvo John Hader Durán. A esta hora en el clásico de la ciudad de Manchester, United está cayendo en casa 0-1 frente al City, gol de Erling Haaland. En España, fecha 11 del torneo, Rayo Vallecano, con Falcao García en el banco, está empatando 1-1 con la Real Sociedad en el descanso. En Colombia, Nacional Salista busca la Copa Colombia. Fernando Calle. Atlético Nacional, que aseguró clasificación por anticipado a cuadrangulares, ha progresado en el desarrollo del juego, en el posicionamiento y orden defensivo. Se juega uno de los objetivos del segundo semestre, la Copa Colombia, este jueves en el partido de vuelta contra el Pereira, serie que pierde 2-1. El técnico John Bolmer. Vamos de menos a más, esto no es de llegar a botar una cantidad de conceptos y comportamientos, sino intentar hacerlo de la mejor manera para no generar tampoco un shock en ellos de información y que esto al final no vaya a generar nada. Vamos a esperar a ver cómo sigue el camino. Muy positivo, la verdad. Yo estoy muy optimista de que seguimos avanzando, seguimos creciendo. El verde jugará en casa prestada, Estadio de Envigado, el partido de semifinal de Copa, y rematará en Liga, enfrentando al Deportes Tolima. Colombia se prepara para su máximo evento del deporte nacional. Mauricio Gómez. A 2 semanas del inicio de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, la organización de las justas ultima detalles en lo que tiene que ver con la ceremonia inaugural a realizarse el sábado 11 de noviembre a las 7 de la noche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Los detalles sobre el protocolo deportivo de la ceremonia los entrega Andrés Felipe Rendón, subdirector de los Juegos Nacionales. Vamos a tener dentro del protocolo deportivo lo que tiene que ver con la llegada del fuego deportivo, los diferentes recorridos de cada una de las delegaciones. Posteriormente tendremos los juramentos, el encendido del fuego deportivo, que es el acto principal de esta ceremonia. Realmente el protocolo deportivo será el eje principal del evento, que estará coordinado pues por el Ministerio del Deporte, pero que también el municipio de Pereira
Pereira está a cargo de toda la logística. Las justas deportivas que iniciarán el próximo 11 de noviembre se extenderán hasta el 25 del mismo mes. Ahora en Avianca, el cielo es de todos. Vuela a esta hora. En Caracol Radio son las 11 de la mañana, 20 minutos. En Avianca decimos adiós a pensar que el derecho a volar te lo da una aerolínea. Hola a más de 70 destinos para que vueles simple y puedas dar esos abrazos que tanto esperabas. Hola a todas las maneras de volar, incluso las que no conocemos. Avianca, el cielo es de todos. Miembros Star Alliance, vigilado Supertransporte. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Avanzamos en familia, hoy estamos hablando de embarazo consciente. Y nos acompaña ahora la médica cirujana, especialista en ginecología y obstetricia, bioreguladora de sistemas, IMAC de María Guerrero Rodríguez. Qué nombre más bonito, IMAC de María. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a En Familia. Y quizás nuestra primera inquietud sea en ese orden de ideas de ¿por qué en un momento de la vida volvimos el embarazo y el parto un asunto médico y dejamos de considerarlo un asunto natural, como en efecto lo es? Haciendo evaluaciones de la mortalidad materna y de su incidencia, que era principalmente por 3 causas: infección, hemorragia y preeclampsia, se decidió que para evitar ese alto número de muertes maternas debía ser acompañado por el médico y en una institución. ¿Usted considera que ese cambio, en la medida en que lo que nos acaba de decir es muy importante y obviamente había un factor de protección sobre las mujeres, ha servido suficientemente? ¿No en todos los casos debería medicalizarse, como lo dicen algunos sectores, el embarazo y el parto? Precisamente parte del acompañamiento que se debe hacer es como identificar en la paciente y en su familia los riesgos que pueda tener y que le generen un embarazo complicado. Un embarazo de bajo riesgo, pues en la medida en que se pueda detectar durante el proceso del embarazo complicaciones, puede ser atendido en otra institución o por partera o en casa. Pero un embarazo complicado sí debería ser remitido a manejo hospitalario. En los casos en los que no haya complicaciones, ¿cómo debe ser, a su juicio, el acompañamiento médico? El acompañamiento médico debe partir desde el proceso antes de la concepción, antes de embarazarse. Un embarazo, lo ideal es que fuera programado, deseado y organizado. En esa base, pues debe ir a una consulta médica la pareja e identificar, pues, durante la consulta los riesgos que pueda llegar a tener, la historia familiar, sus riesgos psicosociales y emocionales, mirando como toda esa parte, todo ese conjunto de deseo, de salud, sus condiciones, su estado nutricional, sus hábitos de vida, que puedan ser corregidos antes del proceso del embarazo para que llegue un embarazo a feliz término. Y el acompañamiento pues es en todo el proceso, tratando de detectar en qué momento se presenta alguna complicación o alguna variación para poderlo apoyar y corregir en muchos casos, ¿no? Doctora, entendiendo ese acompañamiento y que en cada mujer, en cada futura madre debe ser completamente diferente, ¿es posible, por ejemplo, conocer un riesgo de una enfermedad como la preeclampsia y podría explicarnos mejor sobre esta enfermedad? Sí, claro. Hay factores de riesgo, obesidad, diabetes, otras enfermedades a nivel del sistema de coagulación, a nivel del azúcar, o malos hábitos de vida, el hecho de fumar,
Todas esas son condiciones que pueden predisponer a presentar preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que afecta múltiples sistemas y que se presenta exclusivamente en el embarazo. Muchas veces su causa no se sabe, se han realizado pues como varias hipótesis, pero saber exactamente la causa no se sabe. Es la presentación de un aumento de la tensión arterial, de una eliminación de proteínas por la orina, una inflamación, y puede haber complicaciones a nivel del sistema neurológico, como ver lucecitas, escuchar piticos, o llegar incluso hasta las convulsiones, que es la eclampsia. También puede presentar complicaciones a nivel hepático, con alteración de las pruebas de función del hígado que se van a disminuir, y también puede haber alteraciones a nivel renal, puede haber inflamaciones a nivel del pulmón, y pues es una de las principales causas de muerte. En Colombia, dentro de las muertes maternas, se considera que ocupa el 28% de los casos. También puede generar pues limitaciones, como dejar a la mujer hemiparética, o sea, con medio cuerpo paralizado, o otro tipo de complicaciones que son severas y que empeoran la calidad de vida. Bajo ese punto de vista, ese acompañamiento, el detectar que tiene enfermedades previas, el detectar que se está hinchando, que se le está elevando la tensión después de la semana 20, pues nos puede sugerir que la paciente puede desarrollar preeclampsia. Como es una enfermedad que afecta múltiples sistemas, pues también va a trabajar sobre la placenta, disminuyendo el paso de sangre, que es como la vía de oxigenación y de nutrición del feto. Entonces también se puede presentar disminución del crecimiento del bebé o incluso también la muerte del feto. Para despedirnos, doctora Imagde María, su consejo, su llamado a quienes en este momento estén en embarazo o estén pensando en embarazarse, justamente para cuidar todos esos factores que podrían llegar a complicar las cosas. Pues mira, realmente la gente percibe al médico como alguien agresivo que le va a imponer cosas. Realmente nuestro objetivo siempre, en la especialidad, siempre va a ser acompañar a la mujer en todos sus aspectos, desde el nacimiento hasta la muerte, y más acompañarla dentro de su proceso de embarazo. No somos agresivos, no las queremos maltratar. A veces las condiciones que se presentan pues influyen varios factores y como seres humanos podemos cometer errores, pero la idea sí es permitir que se haga ese acompañamiento durante el proceso del embarazo, con sus controles prenatales, con los exámenes de laboratorio, para detectar cualquier situación que pueda llegar a complicar el embarazo. Pues doctora Imagde María Guerrero, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy en Familia y nos haya explicado de manera tan sencilla esta situación de vivir de la manera más sana posible el embarazo y el parto. Felicidades, feliz día para usted. Muchas gracias, doña Judith, igualmente para usted. Gracias. Se aceleran, anunciando la primavera. Se aceleran, me sacuden las olas y me dejo llevar, por la danza ancestral. Me dejo llevar.
Se une ahora a esta conversación para entender el embarazo de manera consciente, Camila Barrera. Ella es madre de 3 hijos, es terapeuta sexual, es dula y es partera. Camila, gracias por aceptar la invitación a En Familia, y creo que después de haber escuchado lo que nos decía la doctora Imac de María, nos queda como esa inquietud. ¿Cuándo se debe considerar el embarazo como algo que debe ser tenido en cuenta solamente por un médico? ¿Y cuándo la situación puede ser manejada por personas que están entrenadas sin medicalizar el embarazo? Bueno, gracias, Julio, por la invitación. Yo creo que el embarazo debe ser tratado de manera holística, siempre, independientemente de cuál sea el estado de salud de la mujer y del bebé. Creo que siempre se necesita un acompañamiento de una dula o una partera, que es de donde viene la palabra dula, que es una acompañante de la gestación, del parto y del posparto, porque las mujeres también hemos olvidado que nuestras ancestras y en la historia de las mujeres siempre hemos sido acompañadas por mujeres que ya han parido, que ya han pasado por la maternidad, y digamos que esto no tiene nada que ver con el tema médico, sino con un tema mucho más psicoemocional y psicofísico. Sin embargo, entiendo perfectamente que, por ejemplo, en países como Colombia, en donde la obstetricia no permite otras carreras que no sean médicas, como por ejemplo la partería, pues tengamos que trabajar de la mano con médicos tratantes cuando el embarazo es de alto riesgo, y sin embargo todas las parteras acá en Colombia, en donde la partería, digamos, está en un vacío legal, trabajamos siempre de la mano para tener diagnósticos y para tener opiniones médicas. Siempre trabajamos de la mano con el sistema de salud de la mujer que estamos tratando. Quizás en una de las frases que dijo hace un momento, Camila, está como el origen de lo que yo quisiera saber, y es: dice usted, hemos olvidado, las mujeres hemos olvidado, y ese olvido de la naturaleza misma del embarazo y el parto conduce a muchos miedos, y creo que en esos miedos es donde puede radicar el problema. Usted, desde su experiencia, ¿qué miedos identifica cuando recibe a alguna mujer que quiere consultarla, que quiere su acompañamiento? ¿A qué le tienen miedo? Pues uno de los principales miedos, que precisamente creo que es porque las mujeres no hemos tenido también referentes de otras mujeres que nos enseñen a menstruar, nos enseñan a parir, nos enseñan a que somos cíclicas, es el miedo al dolor en el parto. Creo que esa es una de las razones por la que más nos buscan a las dulas y a las parteras, como ayúdame porque voy a tener que parir, y parece que esto es muy difícil, ¿no? Hemos creado también un monstruo con respecto al parto, como que el parto es un evento que produce mucho terror en la psique femenina, y lo que nosotras hemos tratado de hacer es regresar al parto a un evento salubre, a un evento que también produce gozo, que también produce placer, y que cuando el bebé y la mamá están en salud es un evento completamente fisiológico y normal. Entonces ese es uno de los principales miedos, pero por supuesto también está el miedo al curso del embarazo, el miedo al bienestar fetal, el miedo a los cambios de roles que puedan haber en la pareja, si el bebé va a venir a hacer un triángulo en esa relación y va a empezar a cambiar la relación de pareja, a la pérdida de libertad de la madre, a la crianza, si sí voy a ser capaz de criar al bebé, cómo voy a hacer, yo no sé nada de bebés. Y por supuesto, pues también a todo el curso médico también está mucho el miedo a la violencia obstétrica. Camila, usted hablaba de la relación de pareja y se siente en algunas ocasiones como que la sexualidad y el embarazo no van de la mano. ¿Es así o cómo se debería llevar la sexualidad cuando están en proceso de gestación? Bueno, qué bueno que me preguntes eso, porque también es uno de los miedos de las mujeres que nos buscan, diciendo, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer con esto de la sexualidad? Fisiológicamente, el embarazo es un evento biológico que es sexual. Nosotros engendramos un bebé por medio de la sexualidad, y las hormonas de las mujeres de manera natural están mucho más altas, las hormonas de la libido, durante el embarazo.
Lo que pasa es que ¿por qué no lo vivimos así? Precisamente porque estamos llenas de miedo, que genera estrés, ansiedad, y en nuestro cuerpo, biológicamente, las hormonas del estrés, de la ansiedad, no pueden estar junto con las hormonas del placer. Entonces, si soy una mamá que tiene mucho miedo, que genera mucho cortisol, mucha adrenalina, voy a tener mi libido en el piso, pero si realmente yo me conectara con lo que significa fisiológicamente el embarazo, sería un momento muy libidinal, y así lo hemos vivido muchas mujeres, en donde nuestra libido está muy alta. Entonces, como eso es fisiología, por supuesto que está completamente permitido, si es que no hay ninguna contradicción médica que pueda afectar el embarazo del bebé, que la sexualidad sea una sexualidad activa durante todo el embarazo, pero por supuesto acomodándose también al nuevo cuerpo de la madre, ¿no? Estamos acostumbrados a una sexualidad que es muy lineal, a una sexualidad que tal vez es también muy masculina, y en este momento tenemos que entrar a una sexualidad mucho más femenina, mucho más lenta, mucho más exploratoria, pero que sí es una necesidad que nos conectemos con esta energía, que además va a ser la misma energía y las mismas hormonas que van a apalancar el parto. La oxitocina, la dopamina, todas las hormonas de la sexualidad van a ser las mismas hormonas que aparecen en el momento del parto y del trabajo de parto. Escuchando hace un momento a la doctora Imac de María Guerrero, nos dimos cuenta de la manera de acompañamiento tan cercano a las mujeres que ella ofrece en su trabajo. Y conozco muchísimos ginecobstetras que trabajan de la misma manera, que abordan el embarazo y el parto y el trabajo con las mujeres de esa forma. Sin embargo, hemos oído a lo largo del programa mencionar la violencia obstétrica. Así que me parece importante que digamos de qué estamos hablando, qué es lo que llamamos violencia obstétrica. Mira, Judith, realmente la violencia obstétrica está, digamos, conceptualmente es cuando hay un abuso de poder de la información de la persona que sabe con respecto a la persona que es tratada o la persona que no sabe. Entonces, cuando un médico, por ejemplo, dice, yo creo que este líquido amniótico se ve como mal, no me gusta tal cosa, pero no da una información, cuando uno está embarazado, y le digo porque yo, además de acompañar procesos, como tú lo dijiste, soy mamá de 3 hijos, y pues dentro de esos embarazos también me han pasado varias cosas, y cuando uno está enfrente de una persona que tiene el poder tecnológico, que tiene un ecógrafo, que tiene un poder además de conocimiento, y te dicen, pues algo no me gusta, pero no es claro, y entonces te voy a programar en una cesárea, y entonces vamos a tener que inducir, pues ante el miedo, que es uno de los miedos que mencioné, de si el bienestar fetal realmente va a ser una realidad, pues uno como mamá dice, pues háganme lo que sea, no importa, yo quiero que mi bebé esté bien y quiero que tener salud yo y salud para mi bebé. Y ahí radica la violencia obstétrica, cuando realmente los ginecobstetras y las ginecobstetras usan ese poder del conocimiento en contravía de lo que significa la biología y la fisiología materno-infantil. Qué bueno poder hablar de estos temas con tanta claridad como lo estamos haciendo hoy en el programa. Camila, muchas gracias por su tiempo, por las explicaciones y por el trabajo que realiza, que indiscutiblemente es un trabajo muy interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en estos temas. Ahora en Avianca, el cielo es de todos. Vuela a esta hora. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 39 minutos. En Avianca decimos adiós a pensar que el derecho a volar te lo da una aerolínea. Hola a más de 70 destinos para que vueles simple y puedas dar esos abrazos que tanto esperabas. Hola a todas las maneras de volar, incluso las que no conocemos. Avianca, el cielo es de todos. Miembros Star Alliance, vigilado Supertransporte. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
el concepto de embarazo consciente, nos han quedado pues varias inquietudes que tienen que ver justamente con eso, con la conciencia, con pensarlo, con sentirlo, con actuarlo de manera consciente y obviamente muchísimas inquietudes que debemos despejar con nuestra siguiente invitada. ¿De quién se trata, Isidro? Judith, se trata de Ana María Morillo. Ella es psicóloga perinatal, experta en preparación en pareja para el parto y posparto y experta en duelo perinatal. Doctora Ana María, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia. Muy buenos días, Isidro, Judith. Gracias a ustedes por la invitación a este programa, aquí para servirles. Doctora, ¿es posible, hoy que estamos hablando del embarazo consciente, es posible prepararse emocionalmente para un embarazo? Digamos que la verdad, pensamos que sí, ¿cierto? Que nos preparamos para el embarazo y justamente parte de la complejidad en este momento es que pensamos que nos tenemos que preparar para todo en la maternidad, ¿cierto? Que tenemos que prepararnos para el embarazo corporalmente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, casi que quisiéramos resetearnos y un poco eso es lo que pasa y es también un motivo de consulta constante, ¿cierto? Porque sentimos que no estamos suficientemente bien preparadas para una gestación, es decir, vamos a ginecología pues a revisar nuestro cuerpo, queremos cambiar alimentación, queremos cambiar hábitos, obviamente habrá circunstancias médicas que requerirán esto, pero en general, estoy hablando digamos como en general, pensamos que tenemos como decía ahorita casi que resetearnos orgánicamente, mentalmente, espiritualmente para la llegada de un hijo, ¿cierto? Históricamente esto nunca había sido así y si bien es cierto que hay una oportunidad de vivir, digamos, un embarazo con conciencia, con disfrute, que es un momento también de revisión, que es un momento también de conexión, también no solo con el bebé, sino con mi propia historia, con mi deseo de esta maternidad. También pienso que parte de lo que debemos poder proponer también hoy a las mujeres que están gestando o a las mujeres que están pensando en una gestación es justamente quitar un poquito el peso, ¿cierto? De que tienen que estar, digamos, en cero, en todo sentido, ¿cierto? O en cero o en óptimas condiciones para la llegada de un bebé, porque un bebé finalmente va a llegar a un cuerpo, que este cuerpo se va a encargar de darle lo necesario y si se necesitara algo se podrá, digamos, solucionar, pero sobre todo desde la perspectiva también emocional y psicológica. Justamente, por ejemplo, ayer justamente en consulta hablaba con una mamá y decía un poco esto, ¿cierto? Que quiere quitarse todos los traumas, quiere quitarse todas las emociones fuertes, quiere quitarse, no sé, los defectos que considera que tiene psicológica o emocionalmente para la llegada de este bebé y ese es un peso extra. Entonces digamos que lo que quiero un poco decir es que sí nos podemos revisar, nos podemos preparar, pero que también debemos conceder que vamos a llegar a dar vida y acompañar esa vida con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestra historia, con nuestros defectos, con nuestras virtudes y que no hay por qué pensar que somos insuficientes o que tenemos que ajustar todo para poder tener una gestación perfecta, un hijo perfecto o una maternidad perfecta. ¿Será acaso que de alguna forma hemos romantizado el embarazo? Y lo digo porque se ve como una etapa feliz, sin ningún problema, los 9 meses sonrientes, y es lo que se ve un poco desde la publicidad, bueno, desde la sociedad. Y quizás cuando no pasa esa etapa feliz de los 9 meses, genera ahí un bache emocional. ¿Lo percibe usted de la misma manera, doctora? Por supuesto, estás poniendo un punto problemático pues interesantísimo e importantísimo, y es que todo este imaginario en relación con la maternidad, que se vuelve además un ideal, ¿cierto? Y como un mandato a cumplir, justamente está dejando por fuera un aspecto importantísimo de la maternidad que empieza incluso desde antes de la concepción, que tiene que ver con la ambivalencia. Yo siempre, digamos, una palabra que me gusta mucho introducir y que tengamos en cuenta y contemos con la ambivalencia en la experiencia de la maternidad. ¿Esto qué quiere decir? A veces lo deseo, a veces no, ¿cierto? A veces me siento competente, a veces no, a veces siento que estoy conectada, a veces no, a veces creo que es el momento, a veces no. Entonces, lo que pasa es que en este imaginario y en esta idealización, y un poco en línea de lo que hablaba en el punto anterior, ¿cierto? De que todo tiene que ser perfecto, controlado, y tengo que poner todo de mi parte para que esto funcione de una cierta manera. Este encuentro también con este lado, voy a llamarlo oscuro, pero no es oscuro, simplemente con este otro aspecto, ¿cierto? Del que no se habla tanto, que no se muestra tanto, lo que pienso entonces es que algo está fallando.
algo está fallando en mí, algo está fallando entonces en mi deseo, tal vez es que de verdad no lo quería, tal vez es que de verdad no estoy preparada, tal vez es que de verdad no voy a ser buena mamá. Y esto entonces nos enreda también en otro elemento que es la culpa, ¿cierto? Y entonces también sentir culpa se vuelve como un equipaje casi que cargamos y que vamos llenando muchas veces silenciosamente a lo largo de toda la gestación y de la maternidad. Entonces sí, definitivamente la idealización, la romantización de la maternidad, dejando por fuera, porque no estoy diciendo que no, pues tampoco se trata ahora de satanizar la maternidad, porque también a veces nos vamos un poco a ese extremo, ¿cierto? De pensar que es horrible, que el mundo se derribó, que nos cambió la vida. Sí, va a haber cambios, sí, en momentos va a haber tristeza, sí, en momentos podemos sentir que tal vez no era el momento y que ojalá nos pudiéramos devolver, y esto no tiene reversa, ¿cierto? Pero eso hace parte normal de la experiencia y de todo el proceso psíquico también, de duelo psíquico, ¿cierto? Que se va produciendo con la gestación, con el parto, con el posparto, es decir, con la maternidad. Doctora Ana María, hablando con usted uno siente que podría dedicarle todo el programa a hablar de estos temas, porque hay muchísimas inquietudes, pero quiero pasar a una muy especial, y es, tiene que ver toda esta angustia que es más social que natural, pues la veo yo así, estamos muy de espaldas a nuestra naturaleza y la sociedad, la presión social nos lleva a todo esto que usted nos ha pintado. ¿Tiene que ver eso con lo que ocurre después del parto, es decir, con esto de la tristeza, con esto de la depresión posparto? ¿Está conectada una cosa con la otra? Sí, digamos que sí. De hecho, Judith, tu pregunta me lleva también a pensar, cuando hablabas de esto, digamos, natural y un poco esto social, también hay un asunto, y es que un poco la maternidad se ha vuelto también un espacio, digamos, de mucha intervención técnica y tecnológica, que no está mal, ¿cierto? Gracias a todos los avances tenemos hoy en día una calidad de vida y de supervivencia y de manejo, digamos, de enfermedades. O sea, hay algo que es innegable, pero también hemos caído como en una fantasía justamente de la perfección y de que todo se puede manejar. Entonces, por supuesto, si me he preparado para la gestación, entonces hice ejercicio, me tomé las vitaminas, cambié mi alimentación, etcétera, logro una gestación, luego voy a cada control médico, ¿cierto? Creyendo, básicamente se dividen los controles médicos con la ilusión de ver al bebé, pero también como si estuviéramos presentando un examen final, ¿cierto? Y cómo se prepara uno para un examen médico, no hay manera, ahí está lo que está. Y luego viene el parto y luego viene el posparto. Entonces, de alguna manera, estamos también alimentando una idea de que todo lo podemos controlar, pero no solo de que todo lo podemos controlar, sino que todo como mujeres lo debemos controlar, ¿cierto? Es la mamá la que tiene el control, y verdaderamente la vida no la controla nadie, ¿cierto? Ni la mamá, ni el médico, ni el esposo. Esto sigue siendo un misterio a pesar de todo lo que pongamos allí. Entonces, ¿qué pasa, Judith? Que llegamos al posparto, ¿cierto? En esta idealización, en esta fantasía de perfección, de que estoy controlando todo, de que todo va bien, y llego a un posparto, y yo mencioné ahorita una palabra, duelo. El duelo no es solamente perder un bebé, que es una pérdida bastante grande e importante, ¿cierto? Que también, como decías ahora, podrá ameritar otro programa, pero realmente la maternidad está llena de duelos, de pequeños duelos. Y el duelo lo que nos invita es a hacer tareas. Los duelos tienen tareas. Cuando no llegamos al posparto con la conciencia, para utilizar la palabra inicial de Isidro, con la conciencia de que en el posparto vamos a tener tareas que elaborar, ¿cierto? Que incluso algunas son conscientes, pero muchas son inconscientes. Y cuando justamente esa tristeza surge porque está nuestra realidad, digamos, negociando con nuestra fantasía y con nuestro imaginario, y pensamos que esa tristeza no debería estar, porque deberíamos estar rosadas, felices, rozagantes, para la foto para el bebé, peinaditas, divinas, dispuestas a recibir todas las visitas. Además, el instinto nos va a guiar. O sea, una cantidad de ideales allí enmarañados en este posparto, que luego entonces no encuentran su materialización porque estoy despelucada, porque estoy cansada, porque la leche no baja o no sube, dependiendo de cómo lo queramos decir, porque no duermo, porque mi esposo se queda dormido y no me ayuda, porque mi suegra me dice tal cosa, porque mi mamá me dice tal otra, y todo esto de alguna manera pareciera que enturbiara este dibujo, como decías ahora, esta pintura rosada del posparto. Justamente viene un choque muy fuerte. Cuando en cambio nos preparamos para el posparto, sabiendo que justamente, claro que sí, hay mucho de rosa, pero hay matices, ¿cierto? Hay matices como en la vida misma, el posparto y la maternidad, también abro un paréntesis, no es un estado protector ni de tristeza ni de depresión, que también es parte de
de lo que de alguna manera tenemos allí como desinformación, que creemos que este es un estado ideal, estado de felicidad plena, en la cual no cabe nada más. Cuando nos encontramos con eso, todo más que no, con lo que no contábamos, viene justamente también este impasse, Judith, tan importante y tan difícil. Ahora, solamente para separar, porque probablemente venga la pregunta, ¿eso es depresión posparto? No, estoy hablando de tristeza, estoy hablando de duelos normales, naturales, de un cambio de un estado súper intenso de un momento a otro, y con toda una perspectiva de vida que se abre en ese momento, con una realidad que nos reta. Entonces, hay tristeza posparto, que es absolutamente normal, y 8 de cada 10 mujeres en posparto la podrán experimentar, y hay depresión posparto, que tiene que ver con otras circunstancias, tiene que ver también con otras condiciones de la mujer, y que se presenta en un 15 o 20%. Esta sí debe ser atendida. No estoy diciendo que la tristeza no, estoy diciendo la depresión posparto la debemos consultar. La tristeza posparto la debemos prever, debemos saber que va a venir, la debemos acoger, debemos saber que es normal. No solamente la mujer, sino su entorno, su pareja, su familia debe saber que este es un estado normal, que hace parte de este tránsito del posparto, y simplemente si la mujer tiene algo que insiste mucho, que la preocupa mucho, que la angustia mucho, consultar. Doctora Ana María, decía usted hace un momento que hoy en día, y que está muy bien que así sea, hay mucha tecnología disponible para manejar todo el tema del embarazo y el parto. Y me pongo yo a pensar si dentro de esas herramientas de las que se dispone actualmente, entonces ahora también necesitamos psicólogo para estar embarazadas y parir. Qué buena pregunta, Judith. Como decía Isidro, yo preparo parejas para el parto, por ejemplo, y eso lo hago una pareja a la vez, justamente para trabajar todas estas temáticas y muy relacionadas con su propia historia y sus propios temores y sus propias necesidades. Pero siempre llegamos a ese punto y yo lo planteo, yo digo, pareciera absurdo, ¿cierto?, que algo tan natural como un parto, algo tan natural como la lactancia, requiera tanto andamiaje hoy en día, ¿cierto? Porque listo, está la ginecobstetricia, que siempre ha tenido un sentido de estar, pero luego somos cada vez más los profesionales que estamos aquí bordeando y acompañando este proceso. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde queda el instinto? ¿Dónde quedaron las mamás de hace, no sé, de 100 años para atrás, ¿cierto?, que no tuvieron todo esto. Entonces, la respuesta, Judith, y espero no extenderme demasiado en aras del tiempo, pero la respuesta es un poco justamente las condicionantes sociales de este momento. De 100 años para atrás, la maternidad se vivía de una manera muy natural, ¿cierto?, entre mujeres que generalmente estaban en el hogar. Entonces, de alguna manera, todas estas personas que estamos hoy en día profesionalizándonos y tecnificándonos para dar saberes, eran las mujeres que antes acompañaban de una manera muy natural, sin libros, sin teoría, sin nombre de fulanito, peranito, sin estadísticas, ¿cierto? Las mujeres aprendían a parir porque desde chiquitas estaban de alguna manera presenciando o cerca de los partos, aprendían lo mismo la lactancia porque estaban cerca de mujeres que lactaban. Entonces, todo esto que hoy en día hablamos de brotes, de picos de lactancia, que si calostro, que si la leche baja al tercer día, esto no era un saber consciente que había que explicar, esto era simplemente algo que orgánicamente y de manera natural y de manera cultural se transmitía. Con el paso de los partos al sistema médico, obviamente esto se quedó, pero no fue algo que se hiciera intencionalmente, ¿cierto? Vamos a solucionar un problema de salud materna, de mortalidad materna, vamos a cuidar mejor a las mamás en el ámbito hospitalario, pero se dejó por fuera todo este ámbito social y cultural. Más o menos desde los años 90 esto ha empezado a recuperarse, porque se empezó a ver que listo, las mamás ya no se morían, pero tenían muchas complicaciones en el parto, venía la depresión posparto, habían complicaciones de lactancia. Entonces, hoy en día este saber se está recuperando de esta manera, de una manera técnica, de una manera profesional para ponerlo en las mujeres, pero bueno, a lo mejor va a seguir esto cogiendo ritmo y cogiendo fuerza y llegará un momento, como suele pasar, Judith, en las segundas y terceras gestaciones de estas mujeres que ya no necesitan asesora de lactancia generalmente, ya no necesitan generalmente que las vuelvan a preparar para el parto porque ya hay un saber y ya hay una experiencia que las conduce y ellas mismas van ayudando a otras mujeres. Qué dicha conversar con una profesional como usted, doctora Ana María Murillo. Nos ha dejado tantas aclaraciones y a la vez tantas preguntas que seguramente nos servirán para regresar, como hacemos siempre en Familia, sobre estos temas que estamos seguros son del interés de nuestra audiencia. Muy amable por su tiempo, y a ustedes en sus hogares, muchas gracias, como siempre, por estar ahí
conectados con En Familia, por ser fieles a este programa, por continuar escribiéndonos a enfamilia@caracol.com.co, donde recibimos siempre sus inquietudes, sus preguntas, sus opiniones, sus críticas también, por supuesto, sus comentarios a nuestros programas. Muy amables y quédense como siempre en la mejor compañía, porque ahora vienen las noticias aquí en Caracol Radio.